Buenos días, familia de Corazones en Acción. Buen sábado, el 3 de octubre, si no me equivoco. ¿Cómo está volando este año? Gracias por estar conectado en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. No sé de ustedes, pero yo he venido con una expectativa por lo que Dios me va a hablar. No, siempre debemos jalar de la persona que va a compartir, jalar los dones que Dios ha puesto en ella, pon una expectativa, no tanto sobre ello, pero lo que Dios va a hablar a través de ellos. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Es por la fe que sabemos que Dios me va a hablar en esta mañana y no simplemente algo bueno para escuchar, sino algo que va a impactar mi vida, algo que yo puedo agarrar, poner en práctica y ver cambio en mi vida, porque la palabra de Dios trae cambio, trae impacto y nunca regresa vacío. Entonces, le damos unos minutos ahí para que se puede conectar, que ya se ponen cómodos, agarra de repente tu cuaderno o bueno, iba a ser el celular, pero ya está usando su celular, me imagino, para ver la transmisión. Cada sábado estamos con un invitado para que ellos traen la palabra de Dios para nosotros. Y en esta mañana tenemos un gran amigo, el pastor John Paul Echagaray. Él era uno de los traductores de la primera vez que yo vine a Perú con un grupo misionero hace pocos años atrás, ¿no, John Paul? Ahí ya él, mi esposa, Ruth, todo lo que ustedes conocen, introductores en ese grupo. Y desde ahí lo hemos conocido. Él ya está estudiado en seminario bíblico, ya está en Estados Unidos y ya está haciendo grandes cosas acá, enseñando la palabra de Dios, enseñando liderazgo y Dios lo está usando para hacer grandes cosas. Entonces es un honor de tenerte con nosotros en esta mañana y escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón para esta mañana. Te lo doy paso a ti. Hola, ¿cómo están todos? ¿Se me puede escuchar bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, gracias, Paul. Gracias por la oportunidad. De verdad, me encanta. Para mí es un privilegio, una alegría poder estar acá para poder compartir con cada uno de ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y estoy muy feliz también por la amistad que, como tú dices, nos une. Nuestros hijos son amigos y solamente Dios sabe hasta dónde se va a poder llegar, ¿no? Lo que Dios tiene en el futuro para nuestras vidas, el ministerio. Es emocionante, es emocionante. Y bueno, quería compartir algo que Dios había puesto en mi corazón, así que vamos a comenzar. Quiero compartir una pantalla por acá, vamos a ver si Oliver me ayuda. Ya estoy, a ver y me dicen si se puede ver bien. No, ya está, ¿se puede ver bien? ¿Todo chévere? Ahí, ok. Entonces vamos a comenzar. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? El camino a nuestros sueños, porque cada uno de nosotros, ¿qué haríamos si no tuviésemos sueños? Yo pienso que si yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿no? Si ustedes conversando, es un tema, es un tema quizás intrínseco en cada uno de nosotros, hablar de lo que queremos hacer, ¿no? Hablar de cómo vemos el futuro, empezar a conversar de cómo me gustaría que sea esto, yo sueño con esto, ¿no? Me encanta esto, y sueños en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Y la verdad yo te quiero animar y comunicarte de que ese sueño vino de Dios, ¿no? Yo quiero que sepas en tu corazón de que ese sueño no nació en ti nada más porque en forma egoísta, sino que vino de Dios, ¿no? A mí me gusta pensarlo de esta manera, de que Dios en ese sueño como que nos teletransportó de donde estamos hacia el futuro, nuestro futuro, nos hizo ver como un pequeño vistazo de ese momento, de lo que Él tiene para nosotros y nos hizo regresar. Entonces nosotros estamos como con esa visión, ese sueño de cómo será en el futuro, ¿no? Y trabajamos y queremos llegar a eso y ¿qué formó en nosotros? Como un norte, una dirección, ya queremos ir hacia un lugar.
Y eso es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Y yo quiero hablarte tanto en sí del sueño, pero también del camino para llegar a ese sueño. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por la tecnología que a pesar de que físicamente estamos separados, estamos unidos y sabemos de que tú estás con nosotros, tú estás en medio nuestro. Yo te pido, Padre Santo, por esta palabra, claridad en mi boca, Padre, que pueda ser llegado el mensaje hasta sus corazones y recibido y practicado y pueda producir en ellos expectativa y fe para poder caminar hacia lo que tú les has puesto en su corazón. Esos sueños, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de esto quiero compartirles en camino a nuestros sueños. A ver, vamos a seguir la siguiente. Dice, todos tenemos un sueño. Y lo primero que deberías saber es, o darte cuenta, es saber cuál es el tuyo, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? ¿Sabes el tuyo? Todos tenemos un sueño, ¿no? Quizá, como dije antes, sueños en diferentes áreas de nuestra vida, o un sueño quizás general, algo principal que nos enfoque para nuestra vida, pero todos tenemos uno y yo te animo a que tú lo sepas, te animo a que lo escribas, te animo a que lo pongas en concreto y sepas, esto es lo que yo quiero. Todos tenemos uno y es importante de que tú sepas cuál es el tuyo, cuál es tu sueño. Y también, ¿sabes qué hacer para que se cumpla? Porque tan importante es como saber cuál es tu sueño, tan importante como eso es saber qué hacer. Porque imagínate que sí sabes cuál es tu sueño, pero no sabes el camino, o peor, piensas que sabes el camino y nunca empiezas a caminar ese camino que pensaste que te iba a llevar al sueño y no te lleva. Pasan los años y más bien te sientes como frustración. Sientes que tu sueño está por un lado, pero tú estás caminando por otro lado y cada vez lo ves más lejano. Pero cuando sabes cuál es el camino, puedes tener la seguridad de que sí estás caminando hacia ese sueño que Dios te ha dado, hacia esa visión que tienes en tu corazón, que como dije antes, vino de Dios. Yo quiero hablarte de ese camino, el qué hacer para que se cumpla. José corrió a sus sueños, pero no le fue bien. Nosotros sabemos en Génesis capítulo 37, ¿no? Porque lo hizo, ¿por qué no le fue bien? Porque lo hizo con la actitud equivocada, como vamos a ver ahora. Vamos a leer esos versículos, Génesis 37, del 5 al 10, dice, tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. En verdad, en ese momento ya no le caían bien a José porque era el preferido, dicen los versículos anteriores, del preferido de su papá. Le había regalado inclusive una túnica bien bonita y le tenían cólera. Y Dios le da en ese momento ese sueño. Como le dije, ¿no? Como que Dios, como te dije antes, como que Dios lo teletransportó a José de donde estaba, lo llevó al futuro. Él en ese entonces tenía 17 años, cuando se cumplió su sueño tenía 40 años, quizás un poco más, lo teletransportó más de 20 años al futuro y vio un poquito de lo que sucedía, lo vio medio borroso y lo regresó. Y eso empezó a compartir, ¿no? Dice, tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos le llegaron a aborrecer más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. José en ese momento no entendía bien de qué trataba el sueño y ya se mandó a compartirlo, ¿no? Y seguramente por el trato que él recibía de su papá, de Jacob, pensó que ese sueño tenía que ver con ese trato. Y como su papá lo trataba a él como el preferido, él seguramente pensaba, wow, esto se va a cumplir ahora mismo, mis hermanos me van a servir, yo voy a ser el jefe de la casa. Entonces, versículo 8 dice, entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
Como te dije, José recibió el sueño de parte de Dios y lo relacionó con el momento en el que vivía en ese momento. Lo relacionó con su actualidad. Corrió, él, en otras palabras, podemos decir que él corrió por sus sueños, como seguramente muchas veces hemos escuchado decir o se nos ha aconsejado, ¿no? Que debemos de correr por nuestros sueños. Y sí, en cierta manera sí es cierto, pero porque lo hizo con la actitud equivocada, forma equivocada, no le fue bien a José. José no entendió el sueño que Dios le dio, no lo entendió. Él pensaba que iba a ser de una manera y Dios tenía una manera completamente diferente a lo que él pensaba. ¿Por qué? Porque lo estaba relacionando con lo que él vivía en ese momento. Y quizás nosotros en este momento relacionamos ese vistazo que hemos tenido del futuro que Dios nos permitió tener, ese sueño lo estamos relacionando con nuestra actualidad y estamos ya corriendo por él, pero quizás nos estamos frustrando, como José sabemos que después empezó a sentir esa frustración en su corazón. Nos estamos frustrando, ¿por qué? Porque no está saliendo como pensamos que iba a salir. ¿Por qué? Porque lo entendimos de una manera, pero no entendimos que el sueño es un vistazo del futuro, un vistazo de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y nos lo estamos relacionando con nuestra actualidad y ahí, en ese momento, es cuando está el error. ¿Entiendes realmente tu sueño? ¿Entiendes realmente lo que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el camino en sí? Y por entenderlo de manera equivocada, tomamos el camino equivocado. Pero esto es lo que yo quería compartir, es cuál es la manera correcta de entenderlo y cuál es el camino que debemos de tomar. José no entendió, número uno, el dónde de su sueño. No lo entendió. Él pensaba que iba a ser ahí en ese lugar donde estaban en Canaán. Él pensaba que iba a ser en ese lugar donde estaban. No, él fue emocionado, recibió el sueño y fue emocionado para decirlo y no pensó que iba a ser ahí, pero sabemos de que no fue ahí, fue en un lugar completamente diferente. Él no entendió, quizás tú estás esperando, pensando también que sería ese sueño que tú tienes en el donde que tú te encuentras ahora. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que debemos hacer es no aferrarnos a las circunstancias actuales. No te aferres a tu dónde. Quizás Dios te va a llevar a otra parte. Quizás va a ser en ese mismo lugar, pero como vamos a ver, en una manera completamente diferente. José no entendió el dónde. José no entendió el cuándo de su sueño. Él también pensó que iba a ser en ese momento. No, él pensó que iba a ser en ese lugar y pensó que iba a ser en ese momento. Por eso dijo, salió todo emocionado, wow, Dios me dio este sueño y ustedes se van a postrar delante de mí. Tu papá, tu mamá también se van a postrar delante de mí. Él pensaba que iba a ser en ese momento. Él seguramente pensaba de que quizás eso iba a arreglar la situación tensa que vivía con sus hermanos, ¿no? Porque lo tenían como el preferido y le tenían cólera. Pensó que dijo, bueno, si Dios le ha dado ese sueño, entonces sí, José, entonces nos tenemos que postrar delante de ti, tú vas a hacer desde ahora nuestros sueños. Quizás pensó eso, no sabemos, pero pensó definitivamente que iba a ser en ese momento. José tampoco entendió el cuándo. Quizás también nosotros estamos pensando de que nuestro sueño se va a cumplir ya. Quizás lo recibimos ahora y pensamos que en estos días se va a cumplir, en estos meses, o quizás en estos años puede ser. No, pero el cuándo es un momento diferente. Recuerda, el sueño que Dios te ha dado es un vistazo del futuro. ¿Cuándo es ese futuro? Dios lo tiene en su corazón. Dios lo tiene y debemos de aprender el camino para poder llegar hasta él. José no entendió el dónde, no entendió el cuándo. José no entendió el cómo de su sueño. Tampoco entendió el cómo de su sueño. No entendió cómo se iba a manifestar. No lo entendía. Él quizás pensaba que iba a ser de una manera, definitivamente pensaba que iba a ser de una manera, de esa manera, por eso fue tan aventado de salir, tan imprudente, ¿no? De salir y correr por sus sueños en ese momento, contándoselas, sabiendo de que sus hermanos le tenían cólera, ¿no? Y pensaba que quizás que ellos le iban a recibir en ese momento, pero no era la manera que José pensaba en ese momento. Y seguramente nosotros también pensamos que va a suceder de una manera específica.
cuando Dios tiene una manera completamente diferente para que ese sueño se cumpla en nuestro corazón. Y de eso vamos a hablar en un ratito. José tampoco entendió la magnitud de su sueño. Como dije, el sueño que Dios nos ha dado es un vistazo, nos sacó del presente, nos llevó al futuro y vimos un vistazo, tuvimos un vistazo. No vimos el panorama completo, porque estoy seguro que si Él nos hubiera mostrado, si Dios, nuestro Padre, nos hubiera mostrado el panorama completo de lo que Él tiene para nosotros, nos asustamos y simplemente no vamos. Pero nos muestra lo suficiente, ese vistazo, esa pequeña parte como para que nos desafíe, nos anime, nos diga, wow, Padre, parece imposible, pero sí quiero, me atrevo. Porque si es demasiado grande, simplemente decimos, no, yo no voy por ahí, no, nunca, Padre, no. Pero nos dio un vistazo. Y a veces pensamos de que ese vistazo es el todo que Dios tiene. José, ¿qué vio? Vio el momento cuando sus hermanos estaban postrados delante de él. Eso fue lo que vio. Fue ese vistazo, ¿no? Y lo vio medio borroso, lo vio simbólicamente. Pero Dios tenía muchísimo más para él, muchísimo más. No solamente que sus hermanos, sino que, wow, en ese momento todas las naciones se iban a estar postrando delante de él. No entendió la magnitud. Y yo quiero que sepas lo que Dios tiene para ti, lo que tú has visto del futuro, ese sueño que Dios te ha dado es solamente un vistazo, es una pequeña parte, es una pequeña parte. Es solamente algo, una pequeña parte de algo muchísimo más grande que Dios tiene para ti. Jesús no entendió la magnitud de su sueño. Y lo más importante, José no entendió el porqué de su sueño. José pensaba que el porqué, que en ese momento, porque como lo digo, todo lo relacionamos con nuestra actualidad, José lo relacionó con su actualidad, con su presente, y pensó que la razón de su sueño era de que ellos lo sirvan a él, que sus hermanos, que su familia, al verlos postrados delante de él, él pensaba, wow, ellos me van a servir a mí, cuando era completamente lo contrario. Lo que Dios tenía para José es que era José lo sirva a ellos, porque en el mundo, sí es cierto, para ser grande te tienen que servir. Mientras más gente te sirva, sí, tú eres más grande. Pero en el reino de nuestro Padre no es así. En el reino de nuestro Padre Celestial, el más grande es el siervo de todos. Y Dios tenía para él que sea el más grande. ¿Por qué? Porque los iba a servir a todos. ¿Por cómo? José no solamente sirvió a su familia, sino que sirvió a todas las familias de ese entonces, a las naciones de ese entonces. ¿Para qué? Librándolos de la muerte del hambre, porque iba a haber gran escasez. Dios no llevó esa escasez. Dios sabía que iba a haber esa escasez. Eso también tienes que saber algo. Dios no envía males. Dios no envía males. Una cosa es que Dios sepa que va a ocurrir el mal y te prepara a que Dios va a enviar el mal. Dios no envió esa sequía, Dios no envió esa escasez, pero como sabía que iba a ocurrir, Dios preparó a un hombre, a José, para que pueda salvar la vida de muchísimas personas. José pensaba que la posición de autoridad que iba a tener iba a ser para que lo sirvan, pero no. La posición de autoridad que iba a tener era para que él pueda servir a otros. Recuerda, en el reino de nuestro Padre, el más grande es el siervo de todos. ¿Quieres crecer? Entonces desde ya te estoy dando el camino. El camino es el servicio. ¿Quieres llegar a tus sueños? El camino es el servicio. Te vuelvo a preguntar, ¿entiendes tu sueño ahora? Yo pienso que ahora vas a decir, no, ya no lo entendí. Y ahora solamente pensé que lo entendía, pero no, ahora me doy cuenta que Dios tiene cosas completamente diferentes, o mejor dicho, un camino completamente diferente, porque el sueño no cambia, el sueño no cambia. Dios sí quiere dártelo, Él te lo trajo, Él te lo puso en tu corazón, nació de Él, como dije, y te dio ese pedazo de su sueño gigante, esa porción del rompecabezas que es su sueño gigante que Él tiene para todos nosotros, para la humanidad, y lo que te toca a ti, te lo puso a ti y te ha habilitado, te ha dado los dones, los talentos, las herramientas necesarias para que puedas llegar
hacia ese, para que puedas cumplir con esa parte que te toca. Que esa parte la vas a cumplir excelentemente y enfócate en eso, en lo que Dios te ha puesto. Y con eso pienso que has entendido un mejor panorama de tu sueño. Ahora vamos a ver ese camino. Sea cual sea el sueño que Dios te ha dado, si no se basa en servir a otros, ese sueño no es de Dios. Te lo repito, sea cual sea el sueño que Dios te ha dado, si no se basa en servir a otros, ese sueño no es de Dios. Y lo has entendido mal. El camino no es el camino correcto. El camino es el servicio. El camino para cumplir tus sueños es servir a otros. Entiende eso en tu corazón. El camino para que puedas cumplir ese sueño que Dios te ha dado es el servicio, porque el sueño que Dios te ha dado es servir a otros. Si has entendido que el sueño es que te iban a servir a ti, te has equivocado. Eso no vino de Dios. Quizás el momento, eso que viste, sí vino de Dios, pero como José lo has tenido todo al revés. No, no es así. El camino y el sueño en sí también es servir, con tus dones, por supuesto, con las habilidades, por supuesto, que Dios te ha dado, pero no cambia, sigue siendo servicio. El camino para cumplir tu sueño es servir a otros. Así que mientras estés sirviendo a otros, estás en camino de cumplir con el sueño que Dios te dio. ¿Qué debo hacer entonces para llegar a cumplir mi sueño? Sirve a otros. Sirve a otros. Sirve donde estás, donde Dios te ha puesto en este momento, seguramente con tus dones o habilidades, o quizás estás sirviendo en un lugar donde no estás funcionando con los dones y talentos que Dios te ha dado. No importa, sé fiel, sé excelente. ¿Qué es ser excelente? Da lo mejor que puedas con lo que tienes. Sé excelente, sé fiel. Dios no te pide perfección, pero sí fidelidad, sí excelencia. Y mientras lo hagas con el corazón de poder servir a otros, no has perdido el camino, estás completamente encaminado para poder servir a otros. No pienses de que tu sueño está por acá y tú estás acá sirviendo, estoy sirviendo aquí de mala gana en esta área que Dios me ha puesto, aquí sirviendo a mi familia, aquí en este ministerio, aquí, qué sé yo, sirviendo en esta. No. Sé fiel con lo que Dios te ha dado y da lo mejor de ti. Mantén la actitud siempre de servir a otros. Y así tú pienses que estás lejos, como José seguramente lo pensaba. No, él seguía en camino para poder cumplir ese sueño. Él pensaba que se había desviado completamente. Al comienzo sí estaba desviado completamente. Y lo llevó a todo eso. Pero Dios lo encaminó todo a bien, ¿no? Esa mala actitud, ese mal entendimiento de José de cómo sería el camino para cumplir sus sueños, lo llevó a todo eso. Lo llevó a todo eso. Dios no lo envió. Él fue consecuencias del ambiente donde vivía y de su mala decisión. Dios no lo envió. Dios encaminó. Dios lo encaminó correctamente. ¿Por qué? Porque él en el camino encontró el camino. ¿Y cuál es ese camino? ¿Cuál es esa manera? El servir. En el camino se corrigió y seguramente él pensaba, oh, bueno, ya mi sueño, ya algún día, bueno, ya caballero nomás, pero servía y lo hacía excelentemente. Y sin darse cuenta, él seguramente no se daba cuenta, él se encaminó nuevamente hacia sus sueños. El camino es servir a otros. El camino es servir a otros. Y mientras lo hagas, estás en camino de cumplir con tu sueño, con el sueño que Dios te dio. Aprende, número uno, aprende a ser un esclavo del servicio. Y como José fue un esclavo. Tu vida le pertenece al servicio de los demás. O sea, de esa manera me refiero, ¿no? Ser un esclavo del servicio, es decir, yo ya no tengo derechos sobre mí. Un esclavo, en ese entonces, no tenía derechos sobre la vida de uno mismo, sino que su dueño tenía todos los derechos sobre su vida. Bueno, tú ten esa actitud, como Jesús, que se despojó completamente de sí mismo y se hizo siervo de todos, ¿no? Y tú también ten esa actitud en tu interior de decir, no, yo estoy completamente rendido al servicio, mi vida es para servir a los demás,
para poder bendecir a los demás, no para agradar a los demás, sino servir a los demás. Romanos 1:1 dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Ser esclavo de Cristo no significa que me postro delante de él y me azoto. ¡Oh, po, po! No, eso no es ser esclavo de Cristo. ¿Cómo tú eres esclavo de Cristo? ¿Cómo tú sirves a Cristo? ¿Cómo tú sirves a Dios? Sirviendo a los demás. No hay otra manera. Servir a Dios, la única manera de servir a Dios, la única manera de darle a Dios es darle a los demás. Tú no le puedes dar algo a Dios que Él necesite. La manera de servirle a Él es servirle a los demás. Obviamente, tu corazón, tu vida, tu disposición, eso sí. ¿Pero para qué? Para servir a otros, para servir a otras personas. Mateo capítulo 25 dice, cuando hiciste esto a los demás, a estas personas que lo necesitaban, cuando alimentaste al hambriento, cuando visitaste al preso, cuando visitaste también al enfermo y lo sanaste, a mí me estuviste haciéndolo, a mí me bendijiste. Es decir, ¿cómo servir a Dios? Sirviendo a otros. Si Pablo está diciendo soy esclavo de Cristo, ¿qué significa eso? Que soy esclavo de otros, que estoy en servicio de mi esclavo, ya perdí mis derechos, ya me doy sin derechos, yo me dedico a servir a otras personas. Y también aprende esto, como a José a la mala lo aprendió. Aprende a ser un prisionero del servicio, que tu vida esté encadenada al servicio de los demás. Es decir, que no tengas salida. Un prisionero, estás encadenado, estás encarcelado, no tienes manera de salir, no tienes la llave para decir, yo aquí en cualquier momento me voy, no aguanto más. No, un prisionero no puede decir eso. Tú considérate a ti mismo un prisionero del servicio. Date a ti mismo la manera de decir, no, ya no tengo salida, mi vida es para esto y no hay opción de escape, no me voy. Mi vida es para servir a otras personas. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por amor de vosotros los gentiles. Otra vez dice, prisionero de Cristo. ¿Qué quiere decir prisionero de Cristo? ¿Que Cristo lo tiene encadenado, que lo tiene encarcelado en alguna parte? No, ¿qué quiere decir que soy un prisionero de él? Que él me tiene aprisionado, que ya no puedo salir. Ya, yo estoy en una manera en que no puedo salir, punto. Estoy aquí sin opción de salida. Ten esa mentalidad en cuanto al servicio, tenla. Vas a ver cómo al quitarte los derechos que uno piense que tiene sobre sí mismo, al quitarte esa mentalidad de decir, no, yo sirvo, pero si no me gusta en cualquier momento de voy. Si tú piensas eso, que si no me gusta en cualquier momento de voy, no eres un prisionero de Cristo, no eres un prisionero del servicio. No, ten esa mentalidad, aprende, mentalízate, convéncete de que tu vida, la manera de llegar a cumplir tus sueños es siendo un prisionero del servicio, sin vuelta atrás, sin vuelta atrás. José lo entendió así. Bueno, en verdad no sabemos si lo entendió así, pero lo hizo así. Lo hizo así, definitivamente lo hizo. Sirvió con todo su corazón a Potifar siendo un esclavo, sirvió con todo su corazón al carcelero, siendo prisionero, lo entendió. Y luego pensamos esto, oh, wow, y después, la mayoría dice esto, ¿no? Y después Dios cumplió con su sueño y por fin Dios lo exaltó en la posición más alta. Sí, es cierto, pasó eso, pero lo que se nos pasa es esto, pero siguió sirviendo. Sí, Dios lo exaltó en esa posición más alta, pero ¿por qué? Para que siga sirviendo. O sea, el espíritu de servicio no cambió, no fue ahí para que lo sirvan. Él estuvo ahí en esa posición para servir y sirvió a miles de familias, al pueblo, a las naciones de ese entonces, porque sin él la gente hubiera muerto. Estuvo en esa posición para servir. El servicio no cambió, aprendió a servir a la mala, pero el servicio camino que lo llevó hasta cumplir sus sueños va a ser contigo. Es el mismo camino para ti y para mí. Aprender a servir, aprender a usar tus dones, tus talentos, las habilidades que Dios te ha dado y hacerlo con todo el corazón. Y así no estés en un momento como José, estaba sirviendo esclavos, estaba limpiando el piso, no estaba en un lugar que no le gustaba estar, ¿qué habrá estado haciendo en la cárcel? Era buen administrador, pero no de frente lo pusieron como administrador, se daban cuenta de que este hombre era fiel, hacía las cosas que tenía que hacer y lo hacía muy bien, lo hacía excelentemente y por eso lo pusieron como administrador, por eso escalaba.
por eso le daban los rangos para poder servir más, ¿no? No se quejaba, bueno, quizás sí se quejaba, quizás en su corazón estaba, Señor, no debería estar aquí, pero en la práctica comenzaba a cambiar, se ordenaba a sí mismo a cambiar esa actitud y lo hacía, ¿no? Lo daba lo mejor que sí. No te quejes por donde tú estás. No te quejes por quizás no estás sirviendo en el área donde tú quisieras servir. Quizás no solamente en la iglesia, ¿no? Sino en otras partes que a veces no lo tomamos como áreas de servicio. Tu casa, ¿no? Tu familia, ese es tu principal lugar donde debes servir. Sirve tan excelentemente en tu familia como lo harías en la iglesia cuando te estás viendo el pastor, ¿no? O en tu trabajo donde estás. Sirve, sé un siervo donde tú estás en todo momento. Hazlo todo como para el Señor y Él va a ser tu recompensador y habrás encontrado el camino que te lleva a cumplir con tus sueños. Entiende esto. No veas tu sueño como un momento o un lugar al que debes llegar, ni tampoco veas el servir el medio para llegar a él. No, no lo veas de esa manera. Tu sueño es un componente, una roca más de una edificación más grande, el sueño de Dios. Recuerda, ese sueño simplemente ha sido un vistazo de algo más grande que Dios tiene, de una edificación más grande, y tú solamente has visto lo que te toca en ese momento, pero en verdad es algo más grande lo que te va a tocar en el futuro. Y eso más grande es parte de algo más grande todavía. Míralo de esa manera. Y el servir son las rocas de esa edificación. Cuando tú estás sirviendo, estás poniendo las bases, estás formando las rocas de esa edificación que está formando algo más grande. Cada vez que estás sirviendo con todo tu corazón, estás poniendo la roca, estás poniendo la base, estás edificando algo con tu servicio, lo estás haciendo. De esa manera, míralo. No le mires como un medio para llegar a un fin. El servicio no es tu táctica, no es tu estrategia para llegar al fin. No lo tomes de esa manera, si no simplemente estarías usando a las personas. No, tómalo como tu vida. Es tu camino, es tu razón de ser. Tómalo como la manera para la cual Dios te ha creado. Ahí, desde el servicio. No cuando llegues allá vas a encontrar a tu sueño, vas a encontrar satisfacción. La satisfacción la vas a encontrar desde ya, cuando sirvas. Desde ya te vas a sentir realizado, satisfecho, diciendo, wow, para esto he nacido. Y eso se va a ir incrementando en el camino y tú vas a ver, wow, estoy cumpliendo, así como José, con lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero no vas a sentir en ese momento la satisfacción, no, ya la habrás sentido desde ya, desde el momento de que has decidido, yo he nacido para servir a otras personas. Vamos a orar. Quisiera orar contigo un rato. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que ha escuchado esto. Yo te pido para que cada persona reciba esta palabra en su corazón, para que podamos entender de que el servicio no es una táctica, no es una estrategia, no es una manera simplemente para agradar a otras personas. No. Que entendamos y recibamos el servicio como nuestra vida, la razón de ser de nosotros. Y darnos ese espíritu para poder hacerlo correctamente, con la actitud correcta, y comprometernos a ser esclavos del servicio, prisioneros de él. Para desde ya sentirnos satisfechos, cumpliendo con lo que tú nos has dado, y sabiendo, además, que así estamos en camino para poder cumplir con lo que tú nos has llamado, ese sueño que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo. Gracias, Paul. Gracias. Amén. Excelente. Una pregunta antes que la quiten ahí de la pantalla ahí. ¿Cómo contestaría esto? Y si yo no sé mi sueño, no he descubierto mi sueño todavía. El camino no cambia. Así de simple. El camino no cambia. Si tú no sabes lo que Dios te ha puesto en tu corazón, no te preocupes. No esperes saberlo,
para recién servir. El camino no cambia, es el mismo camino. ¿Cuál? El servicio. Donde tú estás, donde ya estás, donde Dios ya te ha puesto, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en donde tú estás, ten esa mentalidad de servir y no importa que no sepas qué pasa en el futuro, tú estás encaminado para lo que Dios tiene para ti. Vas a llegar a ese sueño que Dios tiene para ti. No cambia, es la misma ruta, el servir. Excelente, excelente. Muchas gracias, Pastor John Paul. Me encanta el servicio. No es una estrategia, no es una herramienta para llegar a es un estilo de vida. Y de verdad es la manera que vivimos, ¿no? La manera que devolvemos a Dios lo que Él ha dado a nosotros es servir a otros. ¿No? Muchas gracias por desafiarnos en esta mañana y traer la palabra de Dios. Gracias, de verdad. De nada, un placer. No sé de ustedes, pero ya yo siento ahí desafiado a seguir sirviendo, ¿no? A servir a los demás. No importa lo que está pasando. A veces lo vemos, dice, bueno, ya estamos en pandemia, ya es tiempo de descansar. No, igual es tiempo de servir a otros, de servir a tus vecinos, a tu familia, en cada oportunidad en tu trabajo, a seguir sirviendo. Entonces, solo queremos animarlos antes que cerramos hoy. Mañana a las 9 de la mañana estamos aquí de nuevo con Sea Kids. Entonces, conéctate con tus hijos. También han enviado los retos. Entonces, véelo bien, manda los videos ya para que ya se aparece mañana en el servicio también. Y a las 11 de la mañana estamos terminando con la serie Yo Soy, donde estamos viendo las declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan. Esa es la última semana, donde ahí vamos a estar terminándolo mañana, pero venga, porque yo sé que Dios te va a hablar mañana en nuestro culto dominical ahí a las 11 de la mañana. Entonces, que Dios los bendiga. Recuerda, servir a otros. Eso es el camino donde tú quieres llegar. Confía en Dios que Él te va guiando mientras que tú sirves a otros. Entonces, que Dios los bendiga, que disfruta este día y nos vemos mañana en la mañana. Que Dios los bendiga.